todos, mi nombre es Camila Santillán. El día de hoy vamos a hablar cómo citar una publicación con autor o sin autor en la norma. Vamos a hablar sobre las citas de publicación sin autor. ¿Qué nos dice la cita de publicación sin autor? Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Entonces, cuando no tenemos autor, ¿qué tenemos que hacer? Es citar las primeras palabras del título de la obra y el año en el que se publicó. Sobre la cita de publicación sin fecha. ¿Qué nos dice la cita de publicación sin fecha? Si en el material a citar nos indica la fecha o el año de publicación, es necesario que se incluya. ¿Qué debemos incluir cuando no tenemos la fecha y publicación? Ese punto F. ¿Qué significa ese punto F? Sin fecha. Entonces ahí nos daremos cuenta que nuestra publicación no tiene fecha. ¿Por qué? Porque lleva ese punto F. A continuación les muestro un breve ejemplo. Estamos hablando sobre las citas textuales de material sin paginación. Cuando en el texto original no se encuentra el número de página, se puede incluir la cita textual del número del párrafo donde se encuentra el fragmento. O sea que debemos incluir el número de párrafo donde se encuentra el fragmento el que escogimos, utilizando acompañado de abreviaturas de párrafo. ¿Qué es una cita de una cita? Se incluye la cita de una cita cuando tiene acceso a una fuente de información a través de otra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos una versión original y una versión de la misma original o una copia. Por eso dice que se incluye cuando tiene acceso a una acción de la misma. Una cita de otra cita. ¿Por qué? Porque tiene la original y tiene la copia. Por eso es que nos dice que se incluye la cita de una cita, porque tenemos tanto la original como la copia. Citas que no requieren referencia. Es lo que nos dice las citas que no requieren referencia. Existen unos pocos casos en los que no se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en las referencias. O sea que no se incluye referencia cuando no nos piden, incluimos referencias si nos piden, pero como aquí dice que no requieren referencia, no nos pidieron una referencia. Seguimos hablando sobre la cita textual del discurso de participación en una investigación. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando se retoman fragmentos del discurso de participación de una investigación, se sigue el formato general del anterior del texto. Sé que aquí tenemos un formato del interior del texto que sacar para la investigación propia. A continuación les mostraré un breve ejemplo en el que podrán ver. Vamos a hablar sobre las citas de comunicación personal. Esta categoría incluye investigaciones personales, correos, mensajes, seminarios que no son grabados, discursos en vivo, cartas, tradiciones orales y de los pueblos indígenas que no son documentados, etc. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que son un correo personal, un correo que nos llega a nosotros de manera personal, ya que no son documentados. A continuación les mostraré un breve ejemplo. La referencia. La referencia es un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto.
son necesarias por la atribución de criterios de autoría y la localización y confirmación de información de caso que el lector quiera acceder a las fuentes. ¿Qué es la referencia? Es algo donde que el lector quiera acceder a la fuente que nosotros ocupamos, por eso se llama referencia. La diferencia entre referencia y biografía. En la lista de referencia, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que una biografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que se usaron en el desarrollo del escrito. En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por tanto, se espera que todos los autores citados con referencias y que todas las fuentes referenciales sean citadas en el texto. A continuación les mostraré un breve ejemplo de una referencia y sus partes. Los elementos de la referencia. Si bien los datos de cada referencia deben organizarse de acuerdo a la categoría a la que pertenece la fuente, hay 4 datos comunes. Tenemos al autor, a la fecha, el título y la fuente. ¿Qué es el autor? ¿Quién creó la obra? La fecha, ¿cuándo se publicó la obra? El título, el nombre de la obra. La fuente, ¿dónde se publicó la obra? A continuación les mostraré un breve ejemplo que ya está explicado sobre cuáles son sus partes. La variación de acuerdo con el número de autores. El número de autores índice en el formato de referencia. Aquí tenemos un índice donde nos muestra cuando tenemos uno más autores de 20, más de 20 autores, nos demuestra aquí. A continuación les mostraré la breve tabla de lo que nos indica cuando tenemos más de 20 autores y si no tenemos autor.